Para todos y todas, reciban nuestro fraterno saludo de paz y bienestar desde el Colegio Franciscano del Virrey Solís en la ciudad de Bogotá. Cuidar en la pandemia, el reto de la educación, cómo continuar una amplia tradición histórica como la que nosotros hemos tenido durante más de 77 años, además en el camino de la innovación pedagógica y de la vinculación de las tecnologías de la información con las cuales veníamos haciendo un nuevo camino en el colegio a través de 2 nuevas metodologías, es el reto con el cual tuvimos que enfrentarnos desde el año pasado a partir de la pandemia. Y para poder hablar de cuidar desde la tecnología, tenemos que centrarnos nosotros los franciscanos en lo que para nosotros es la persona. Para nosotros la persona, en la visión franciscana del ser humano, antropológica del ser humano, experimenta 4 realidades. Una como ser relacional, otra como ser único, otro como ser histórico y finalmente como ser integral. En todos los PEI, creería yo, en la mayoría de los PEI, por no ser atrevido, se procura que el tipo o el paradigma de ser humano que queramos nosotros formar desde la visión de escuela que tengamos en los diferentes países fortalezca la formación del ser humano integral. Un ser humano que sea capaz de relacionarse con la política, con las artes, con las ciencias, con las tecnologías, con la religión, con todas las dimensiones que integra el ser humano. Pero nosotros buscamos que además de la integralidad, esta persona experimente un ambiente importante que creo que nos ayuda a centrarnos un poco en el tema del cuidar desde la tecnología y tiene que ver con las relaciones. Estábamos acostumbrados a una práctica pedagógica en la que las relaciones jerárquicas o las relaciones de autoridad dominaban el ejercicio de la escuela. Todavía lo dominan en cierto modo, pero hoy estamos completamente expuestos a un mundo en el que la tecnología nos deja al descubierto, tanto en lo que sabemos como en aquello en lo que para nosotros todavía se presenta como una debilidad o como algo con lo que tenemos miedo a enfrentarnos. Miedo a encender la cámara, miedo a compartir algún argumento que quede grabado y sea más masificado, y miedo a la verificación de la confiabilidad de la información. Las relaciones que vamos estableciendo con los seres humanos, ahora mediadas por la tecnología, implican en muchos de los ambientes un riesgo que tenemos que hacerle ver a la persona que debe correr para sentirse cuidada, debe correr para sentirse acompañada. Es sorpresivo cómo antes los padres de familia se enteraban de lo que sucedía en la escuela por lo que los hijos contaban, y ahora cómo se enteran de lo que sucede en la escuela por lo que ellos mismos escuchan, por lo que ellos mismos ven, por lo que ellos mismos experimentan a través de la masificación de las tecnologías de la información. Nosotros los franciscanos hemos venido entendiendo en esta institución que sabíamos hacer una educación presencial, pero que debíamos definitivamente abrirnos a una experiencia de la virtualidad o de la vinculación de las tecnologías. Por lo cual, desde el año 2018 venimos fundamentando 2 apuestas metodológicas que nos ayudan a entender un poco la vinculación de todas las metodologías STEM, de vincular la ciencia, vincular la tecnología, vincular las artes, vincular la creatividad de los estudiantes, desarrollar el pensamiento matemático sin descuidar la formación en ciencia y en virtud. En esta búsqueda por la innovación pedagógica creamos 2 metodologías que fueron haciendo flexible y cercana la oportunidad del estudiante para aprender en su contexto, y es humanizar la tecnología o enseñar a cuidar al ser humano desde la tecnología. Creeríamos nosotros que es entender en qué contexto vive el ser humano. Si no sabemos el ser humano en qué contexto vive, es muy difícil poder acompañarlo. Y creamos 2 metodologías, una llamada 4 Talents y otra llamada 6 Knowledge. Una con 4 talentos con los cuales los estudiantes experimentan su vida basada en el aprendizaje por competencias, y otra 6 pensamientos por los cuales los estudiantes solidifican y concretan la información, la centran para poder enfrentarse al mundo de una manera adecuada, de una manera integral. Para poder experimentar o desarrollar estas nuevas metodologías para la enseñanza, definitivamente tuvimos que hacer recurso de las tecnologías de la información, de unas tecnologías de la información que no hicieran que el estudiante se dispersara, sino por el contrario que el estudiante se centrara
y que pudiéramos comprender sus necesidades para poderlo acompañar. En esta búsqueda por emprender nuevas metodologías, caímos en la cuenta de que había estudiantes que no contaban con los recursos necesarios para hacer en su casa lo que podían hacer en la institución, y tuvimos que abrirnos a la diversidad. Una tecnología estandarizada por la institución ofrece los altos estándares de ciencia que la institución requiere para seguir perpetuando su calidad académica. Pero ¿y qué sucedía con aquellos estudiantes que estaban en lugares con poco acceso al Internet, o que estaban con sus familiares y había muchos puntos de Internet y pocos equipos, o muchas necesidades de reuniones y pocos equipos, muchas necesidades de reuniones y pocos espacios en la casa? Tuvimos que aprender un tema importante para poder abordar la diversidad, y es la flexibilidad. Nadie puede acercarse a la diversidad si no es flexible. ¿Y quién debe ser flexible en este proceso? El sistema de educación seguramente emite unos estándares e intenta que flexibilicemos desde esos estándares, pero quienes en la práctica flexibilizan las tareas son los hogares, los estudiantes, bajo el acompañamiento de la institución. En esto fue vital o es muy importante el impacto que pueda generar los acompañamientos desde la orientación escolar. El ser humano tiene unas expectativas de desarrollo universal, el ser humano tiene un deseo por conocer y por adaptarse a su contexto, pero el ser humano aún hoy día necesita quien lo guíe, necesita quien lo oriente. Y en esa campaña o en ese reconocimiento de la necesidad de orientación y de guía del ser humano, nosotros somos una apuesta. Otra de las dimensiones importantes para nosotros como seres humanos es, hay un rostro que queremos ver. De hecho, la inquietud de los docentes es: encendamos las cámaras, pongámonos el nombre, rotulemos de forma adecuada el trabajo, identifiquémonos, incluso digamos cuáles son nuestras cualidades y nuestros defectos, porque comprendemos que para poder hacer diversidad debemos reconocer cuál es la unicidad de la persona. ¿Qué es eso que lo hace único? ¿Qué es eso que lo hace irrepetible? ¿Qué es eso que lo hace importante para que pueda aportar a nuestra realidad, para que se pueda vincular a nuestra práctica pedagógica, fundamentando y aportando lo que su ciencia, lo que sus capacidades intelectuales nos den? Creemos que es un ser humano histórico, y ¿qué más? Muchas de las ocasiones nosotros pudimos enfrentarnos al estudio de la historia, las grandes guerras, tratar de comprender los escenarios en el que el mundo se iba desenvolviendo, incluso por medio de rememorar algunos acontecimientos. Pero hoy nosotros somos parte de la historia. Sabemos y tenemos la certeza, como nunca antes la habíamos tenido, de que esta generación de ancianos, esta generación de adultos, esta generación de jóvenes y esta generación de niños, este grupo poblacional que nos tocó vivir durante esta era, vamos a pasar a la historia siendo conscientes de las reflexiones que nos tuvo que generar nuestro contexto. Nadie que quiera hacer educación de forma adecuada, que quiera postular una nueva metodología o una nueva pedagogía, hoy se puede escapar de esta historia. Y vincular las tecnologías de la información era la carrera ágil. Todo el mundo, todo el globo, todas las naciones empezaron una masificación del trabajo en casa, de la educación remota, del trabajo semipresencial, para poder adaptarnos a las exigencias de la pandemia. Pero ¿y estos retos estuvieron bien planificados? Estos retos reconocieron que no solamente era para responder a un momento en el que la salud pública o las emergencias sanitarias nos estaban invitando, sino era para hacer un cambio de cultura, un viraje en la historia que de una vez para siempre nos permitiera no desear volver a una antigua normalidad, sino poder construir juntos una normalidad con herramientas nuevas. No una nueva normalidad, porque una nueva normalidad es como una añoranza de lo que era y queremos que vuelva a ser. No vamos a hacer una nueva normalidad. Vamos a construir una normalidad con nuevas metodologías, con nuevas herramientas que nos permitan ejercicios tan valiosos para masificar el conocimiento, pero también ejercicios valiosos para que, conociendo la unicidad de la persona, la singularidad de la persona, podamos comprender que eso que antes intentábamos ver en el aula de clase, que todos vamos a un ritmo distinto, que hay unos que se les facilita más el aprendizaje, ahora por medio de la vinculación de las tecnologías podemos entender que efectivamente la persona, o el estudiante, el niño o la niña, el joven o la joven, requieren ser acompañados en su singularidad. No todos se encuentran en las mismas condiciones.
Aún en las naciones más desarrolladas vemos unos grandes abismos de desigualdad entre las personas que acceden a un mismo beneficio. Los que acceden a las elecciones en un país, los que acceden a la educación, los que acceden a la salud, los que acceden a las religiones, siguen estando estratificados, siguen siendo microsociedades en medio de una macrosociedad. Y si hay elementos para responder a la macrosociedad, a nosotros nos corresponde identificar, si hacemos bien el ejercicio de formar a la persona, encontrar las microsociedades a las que pertenecen nuestros estudiantes. Y finalmente, creemos que nuestras personas deben establecer relaciones. Para los que somos creyentes, relaciones con Dios en un ámbito de la esperanza. Para los que son ambientalistas o tienen una seria responsabilidad con el medio ambiente, una relación con la creación que nos puso o nos alzó la voz para hacernos una generación de alarmas para entender cómo estamos manejando la ciencia, cómo estamos comprendiendo lo que nuestra mente es capaz de producir, y también la relación con aquellos que están más cerca de nosotros. Hubo un cambio en la perspectiva del ser humano. Deseábamos abrazarnos, deseábamos estar muy cerca, y hoy queremos estar cerca, pero con cuidado porque nos representamos un peligro. Algo que quizás antes no habíamos desarrollado en nuestras conciencias, no habíamos desarrollado en nuestras culturas. Muchas personas a las que estábamos acostumbradas a ver de vez en cuando, tuvimos que esperarnos mucho tiempo para volverlas a ver, para volver a comer con ellos, para poder compartir con aquellas personas. Pero otras con las que vivíamos a diario, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, quizás estaban siendo desconocidos para nosotros por la gran cantidad de ocupaciones. Y ahora que nos tocó recogernos en nuestra casa, nos dimos cuenta de qué tipo de relaciones habíamos construido, qué tipo de relaciones queríamos construir, pero cuál era nuestra realidad, qué tipo de ser humano o de relaciones estábamos construyendo. En la toma de decisiones en la institución, fuimos cayendo en la cuenta, además de la diversidad de situaciones por las que atravesaban cada familia y de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por medio de los ajustes razonables para la educación y para los piares o los ajustes de los estudiantes que tenían dificultades académicas, también el proceso de flexibilización curricular de toda la institución. Ya no era solamente el estudiante quien debía enfrentarse a un proceso de flexibilización, sino también el padre de familia que tenía muchas ocupaciones y el docente que debía recrear y readaptar lo que estaba acostumbrado a hacer. Nosotros fuimos comprendiendo como institución que si queremos apostarle al cumplimiento de un ser humano integral, debemos hacer un estudio serio, o fue lo que hicimos, de con cuál tipo de población estábamos trabajando y hasta dónde iban a dar nuestras fuerzas. Fuimos analizando en el entorno cómo muchos colegios siguieron manteniendo su horario de clase supremamente rígido todas las horas escolares que venían haciendo durante la estrategia. Y empezaron los cansancios en los niños, los problemas de salud física, pero también los procesos de salud mental. En otras situaciones donde los estudiantes de instituciones públicas, sobre todo, no tenían la capacidad instalada y el soporte tecnológico para poder acceder al seguimiento en la educación, hemos visto un gran rezago del compartir de nuestra institucionalidad. Nosotros creamos un entorno virtual de aprendizaje en el que los estudiantes como que se vincularan con una comunidad llena de repositorios, llena de videos, llena de información, pero también llena de rostros, llena de sus compañeros y de las actividades que pudieran hacer. Si bien es cierto, ya no podíamos inicialmente reunirnos en pequeñas sociedades para compartir, la virtualidad sí nos permitía crear pequeños grupos para contar experiencias y para seguir vinculándonos y no apartándonos los unos de los otros. Ha sido importante para la comunidad franciscana y para los directivos, sobre todo de las instituciones que nosotros dirigimos y que nosotros acompañamos, comprender que la grave situación económica por la que afronta el mundo exigió una diversificación de servicios. Ciertamente el servicio educativo se siguió prestando, tenía los mismos costos, pero la calidad de la prestación del servicio debía fortalecerse y debía posicionarse de una manera adecuada para ser competitivo con el entorno. Antes pensábamos que para ser competitivo con el entorno, las pruebas estandarizadas
implicaban alcanzar el máximo nivel el nivel mejor cuidadoso, con mejor cuidado, para poder alcanzar unos estándares académicos. Pero hoy día es cómo respondimos y cómo vinculamos nuestra tecnología. Para nosotros no ha sido una labor difícil cuidar de nuestros estudiantes, cuidar de nuestros docentes y cuidar de nuestros directivos en la pandemia. No ha sido una labor difícil, pero creemos que no podemos ceder la tentación de ausentarnos del cuerpo para quedarnos en la vinculación de la tecnología. La tecnología nos acerca, la tecnología nos ofrece diversos medios para compartir la realidad y los conocimientos, pero nosotros seguimos experimentando la necesidad del cuerpo, la necesidad de la relacionalidad con una presencia presente y no con una presencia ausente. Nuestro carisma es la fraternidad, y en tanto que somos fraternos, comprendemos que el mundo es un tejido de lazos con el cual vamos fundamentando una misma cultura, una misma sociedad, o aportando a una cultura o a una sociedad que pueden ser diversas, pero de la cual yo hago parte y las tecnologías hacen parte. Como había dicho inicialmente, nosotros habíamos iniciado ya un proceso de innovación pedagógica con el cual vimos la presencia de la pandemia como una gran oportunidad. Habíamos pensado cómo sería la educación con apoyo de las tecnologías de la información. De hecho, veníamos haciendo que nuestros estudiantes en casa pudieran ir leyendo textos digitales, accediendo a videos para poder complementar sus conocimientos, puesto que no tenían tareas para las casas, pero sí debían reformar sus conocimientos. Y de un momento a otro, al llegarnos a este nuevo escenario en el que la tecnología dominó toda la información o la manera como nosotros compartíamos el conocimiento, tuvimos que hacer un trabajo en el que pudiéramos retroceder en el tiempo mentalmente para poder analizar y hacer pequeños ajustes a nuestra práctica pedagógica. Como institución, nos basamos fundamentalmente en la práctica franciscana para hacer educación y para hacer pedagogía, pero tenemos también los fundamentos de la pedagogía conceptual. 3 escenarios en los que buscamos fortalecer a nuestros estudiantes o asegurar la educación en ciencia y virtud mediante 3 escenarios: el cognitivo, el expresivo y el afectivo. ¿Cómo hacer para que los conocimientos se aseguraran? El Ministerio de Educación Nacional y nuestra calidad educativa propuso unos estándares básicos. Al inicio esos estándares básicos estaban muy altos y tuvimos que empezar a flexibilizar un poco para entender que la forma presencial de hacer educación permite un mayor desarrollo del aprendizaje experiencial y experimental, pero ahora con el estudio en casa y con apoyo de las tecnologías debemos fortalecer un poco más la autonomía del estudiante para que aprenda también con apoyo de su propio interés, de su propio desarrollo. Para el desarrollo del componente expresivo o axiológico, nuestra comunidad académica estrechó lazos y todos nos comprometimos por estar atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, pero también de nuestros directivos, de nuestros administrativos y de nuestros docentes. Pero hubo otro aspecto que empezó a emerger y a proponernos retos que tuvimos que afrontar: el componente emocional. Ciertamente escuchamos casos de otras instituciones o de otros escenarios en donde las familias experimentaron graves momentos de dificultad. Los estudiantes en algunas instituciones presentaron comportamientos emocionales complejos, incluso algunos desencadenándose en el suicidio o en otros desenlaces fatales, y también en los docentes que empezaron a experimentar ansiedades por la cantidad de trabajo y por la sobrecarga laboral que estar en casa demandó en principio para ellos. Este reto de la educación emocional, o más bien de comprender la emocionalidad para poder hacer bien el papel de la educación, nos permitió acercar la tecnología a la humanidad. Tenemos que seguir trabajando en la educación, sí, pero no trabajamos con máquinas. Las máquinas o los dispositivos van reproduciendo información sin parar, pero los seres humanos hacemos pares en nuestra vida para poder compartir con la familia, para poder compartir con nuestros espacios, nuestras mascotas, para poder ver una película, para poder comer un helado, para poder hacer las diversas rutinas que hacen parte también de nuestra vida familiar y de nuestra vida personal. La fundamentación del éxito en nuestra institución fue comprender que no podíamos soltar al estudiante ni soltar al docente al libre albedrío o a lo que sucediera con la educación emocional,
sino que antes de proponer un nuevo plan de estudios, de hecho fuimos muy flexibles y fuimos adaptando un plan de estudios para primaria, un plan de estudios para bachillerato, un plan de estudios para la educación media, vocacional, y cuando empezamos a vincular la alternancia, empezamos a mirar que no todos los cursos o no todos los grados podían acceder a la educación de la misma manera porque sus necesidades emocionales iban a ser distintas al regresar a clase. Unos querían más elementos de socialización, otros buscaban más elementos para el autocuidado, otros buscaban más elementos para poder correr y asegurar la calidad educativa al presentarse próximamente a la presentación de unas pruebas estandarizadas, de las pruebas saber en nuestro país. Pero todo esto nos permite comprender que lo que formamos son personas ubicadas en su contexto, mediadas por la tecnología, sí, pero sin perder el foco de la humanidad, sin perder el foco de lo que sabemos hacer para formar en ciencia y en virtud. ¿Formar con tecnología es posible? Sí es posible. ¿Formar con tecnología es posible simplemente vislumbrando una idea? No. Este proceso de experimentación nos ha ido enseñando a adaptar que es necesaria la presencialidad, pero mediando la tecnología y sabiéndolo hacer, mirando qué es lo verdaderamente indispensable, podemos hacer un mejor proceso. Esto nos ayudó, o toda esta experiencia nos ha ayudado para hacer de la tecnología una oportunidad humana para estar cerca y para compartir conocimientos, pero también para que la presencialidad fuera mejor aprovechada, puesto que está mediada por la tecnología también.